Estás con todo. Abrirme así para expectorar. ¿Qué es el asco? Tiene que ver con orificios. Para sentir asco hay que tener estómago. El tedium vitae. Esa es precisamente la experiencia de la náusea en Sartre. El asco obliga a pensar el límite del yo, que uno también es rancio. Aguas estancadas, caldo de cultivo. que uno no Contacto. salpica. Una mínima mancha. Te untaste Es que y es haces exacto, es- un smoothie de vómito. Sería granizado. La rejilla como la porosidad entre el Claro. adentro y el afuera. Mostrar en exceso esa cantidad de sangre o de tripas. Sin duda, el mal epocal actual es de carácter digestivo. El constipado acumula hasta pudrirse. Claro, vos fijás, ¿cuáles serían los laxantes Anímicos. espirituales para poder deshacernos de una vez por todas e ir de espíritu? Ahí estamos. Bueno, ¿Estamos? estás con todo. Bueno, yo te voy a decir esto. Queridísima, ¿qué te Hoy, pasa? a tono con la temática que nos convoca, Sí. lo que voy a hacer de vez en cuando es abrirme así para expectorar. Pero estás con tos, Me parece, querida Cordera. estoy con algo de mucosidad. En el pechito. Tengo el pechito tomado. Estás con el pechito tomado. Voy a Pero sacar los alguna- zapatos, así podemos hablar así con relajamos y tranquilidad. todo. Pero ¿qué pasó? A calcetín quitado, Quitado. vamos a hablar hoy. Yo no a tengo calcetines, quitado. esa zapatilla quitada nomás. Ah. Bueno, a mí lo que me gustaría, hoy lo que vamos a problematizar con mi expectoración es lo asqueroso. Sí. Quizás tendríamos que empezar intentando una fenomenología del asco. ¿Qué es el asco? Bueno, el asco. El asco, lo primero que pensé es aversión. Aversión, Sí. rechazo. Sí, Hay que ver que esa aversión y rechazo en el asco se presenta tal vez en un temple anímico de la náusea. En un estado sí, que incluye el mareo, una pesadez estomacal, sí. algo de lo digestivo que intenta o que pretende tal vez salir en ese reflejo de la arcada, ¿no? Que a veces no necesariamente se transforma en arcada, pero es como instintiva esa arcada o el asco, ¿no? Es imposible de evitarlo ante un objeto que es asqueroso. Por lo pronto, entonces, para sentir asco hay que tener estómago. Claro, tienen que ser seres que tengan un aparato digestivo, principalmente. O sea, la primera característica, la primera condición para el fenómeno de lo asqueroso está vinculada a lo estomacal. Sí, Hay algo del orden de lo estomacal que nos permite empezar a pensar lo asqueroso. sí. Si tuviésemos que ahondar, ¿qué es eso del orden que llamamos del orden de lo estomacal? Parece que el asco es un fenómeno que solo puede darse en el reino animal, e incluso no en todo el universo de lo animal, sino en aquello que tiene un estómago. Es decir, en aquello que puede maldigerir o que puede quedar indigesto. Es decir, hay algo en el funcionamiento. Tiene que tener un receptáculo donde se digiere en un primer momento la comida. Entonces, perdón, tiene que haber dos cosas. Tiene que haber un receptáculo, a ver si acordamos. Tiene que haber un receptáculo donde se albergue, yo no diría lo digerido, sino lo digerible o lo presto a ser digerido. Pero tiene que haber además una especie de concepción reglada respecto de la corrección
del mecanismo de digestión. A ver, espera, me perdí. Concepción O reglada. sea, estamos de acuerdo en que tiene que haber un receptáculo Sí, donde... sí, ya entendí. Pero tiene que Un haber proceso además... pautado Exactamente, que no o se sea, tiene que interrumpir, que viene en pasos para cumplirse el proceso digestivo hasta la defecación. Exactamente, Sí. exactamente. A ver, entonces, porque acá yo entro en complicaciones y digo, ¿cómo llegamos? Hasta la defecación. Claro, porque dije, pará, si se cumple el proceso esperado, aún así, la defecación también es algo que resulta asqueroso, ¿o no? Las dos puntas, pareciera, La ¿no? comida y la caca son tan asquerosos una como la otra, no, No, hay las algo que... puntas de este de ser miedo. que o come lo que ingresa por la boca y que puede salir por la boca inmediatamente, o lo que es asimilado, porque lo defecado, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos es asimilado y posteriormente defecado, si no es vomitado. Sí. Pero sí tiene que ver con orificios del cuerpo. Lo asqueroso tiene que ver con orificios Sí. del cuerpo. Sí, de entrada o de salida, pero orificios al fin. Pero incluso podría pensarse que lo asqueroso también tiene que ver con la posibilidad de pensar lo que sucede en el proceso interorificial. Claro. No solamente con lo que sucede en la incorporación o en la salida, sino en esa especie de proceso tubular. Que en general permanece como si fuese oculto. Porque en ese proceso tubular uno no es consciente completamente que se está digiriendo. Fíjate que sospechoso, o no sé, que curioso, porque uno cuando come es bastante consciente de que Notable, está decimos comiendo. los intelectuales. Notable. Y otro hecho notable es cuando uno va al baño. Entonces, pero el proceso digestivo, a menos que sea por un retortijón o algún juguito de esos que se siente en la noche y hacen... Sí. Bueno, pero que parecen pensemos... gatos maullando o palomas. ¿Viste las palomitas esas que de la Virgen, las torcasas, esas chiquitas? El arrullo de esas palomas es parecido a los sonidos de los procesos digestivos porque hacen... Hace como un ruidito Como así. la naturaleza Claro, hace... asemeja cosas tan Sí, distantes, es como ¿no? si hubiese palomas adentro. nuestros interiores, No hay es mariposas, jodido. sino palomas arrullando. Y me viene algo raro. Porque Bueno, pensé, ¿sabes en qué? sí. Bueno, pero igual me estoy yendo. No, lo vamos a retomar después, lo de la paloma. Hacerme acordar. Igual, La paloma y el junto con la arrullo. paloma hay que retomar la extrañeza de la metáfora mariposas en el estómago. También. Que es así. Todo sí, totalmente de acuerdo. Bordea, si uno lo piensa, lo asqueroso. Pero entonces, Estar enamorado. volviendo, claro, el vómito del amor. Bueno, aquí esa es otra pregunta. ¿Cuáles son los vínculos entre lo asqueroso y el amor? Si es que... O entre lo asqueroso y lo íntimo. Interesante. Si es Lo que íntimo, eso me gustó. algún... Porque si es que algún vínculo hubiera... Pero pará, volvamos a lo asqueroso. Sí. Así nos ordenamos, porque si no, vamos a quedar todos dispersos. Estábamos dentro de el sujeto. En principio, este yo me atrevería a decir, mencionamos los orificios, mencionamos el proceso, mencionamos una especie de tubo contenedor. Imperceptible, pero pensable. O imaginable. Sí, completamente. Imperceptible, Sí. pero imaginable. ¿No? Entonces, me parece que ahí el proceso digestivo, el buen proceso digestivo tiene que ver con un inicio, un desarrollo y un fin. Ahora, ¿dónde? Ahí encontramos lo asqueroso. Porque pensemos que la primera pregunta que a nosotros nos lleva al estómago es la del fenómeno del asco. Lo que decíamos al inicio es el asco es un fenómeno que solo se da en los animales que tienen estómago. Bueno, ¿cuál es el vínculo entonces entre el asco o lo asqueroso o el fenómeno de lo asqueroso
y esta especie de mecanismo de buena digestión. Cuando vos dijiste fin, dijiste ahí tiene un comienzo y tiene un fin. El fin en realidad, no como término, sino como finalidad, es la asimilación del alimento. No defecar, aunque defecar es el desecho que queda de esa asimilación. ¿Qué es lo escatológico en los dos sentidos? Porque refiere al fin de los tiempos y a la caca. Ahora, lo que interrumpe también y le pone fin inmediatamente es cuando uno vomita, donde Sí. se interrumpe el proceso digestivo, no bien comienza. Eso es lo interesante. O se interrumpe con... Igual estamos viendo todavía la instancia del asco, no del vómito. El asco de no querer ingresar algo para digerirlo precisamente, porque no lo consideramos, nuestro cuerpo lo considera porque es un fenómeno completamente fisiológico. Nuestro cuerpo lo considera no apto, tal vez para digerirlo, y la arcada o el asco, la sensación, esa aprensión, es de no asimilarlo, se manifiesta con ese sentimiento, esa cara que uno pone de rechazo ante eso, donde le pone un límite para que no ingrese al cuerpo. Si ingresa, el asco viene y después se manifiesta en vómito porque lo rechaza ya el organismo. Sí. Primero se me viene a la mente una pregunta vinculada con otra careteada. El gesto destemplado del asco solo se da en aquellos seres que tienen un rostro, ¿o no? O en Sí. aquellos seres que tienen una cara. Es decir, el asco, hay algo Yo te en diría la que el asco, gestualidad sí, pero que da cuenta del asco. que da cuenta de un rostro, lo singulariza mucho al rostro. Pero pienso en gatos, los gatos hay muchos videos en internet. Claro, iba a decir, pero incluso los animales. Sí. Y la expresión se vuelve como humana. En el momento, por eso causa risa. Por eso esos videos se viralizan también. Pienso, ¿no? Que tal vez es por esto, de que esa cara del gato se vuelve un rostro. Hay algo familiar del asco que además causa gracia. No pobre el que lo vive, ¿no? Pero No, causa claro, hay gracia. algo- A muchas personas les causa gracia el asco de otros, la arcada sobre todo. Sí. Ese esfuerzo que parece como un esfuerzo inútil para el que no lo está viviendo, Claro, ¿no? sí. Y de eso de sacar la lengua. Parece un esfuerzo inútil, sí, parece un esfuerzo de inútil devolución. Porque no está vomitando. La arcada es como es el gesto mismo del vómito, Por porque no eso el digo, vómito. el gesto destemplado que produce, o el gesto destemplado propio de lo asqueroso, parece sí ahí ser algo, yo ni siquiera diría parece ser algo de lo animal, sino que diría parece ser algo de lo humano. De lo humano, De lo exactamente. humano, el gesto, Sí. que quizá, bueno, se me ocurre que hay dos, el gesto del asco y el gesto de la risa. Son dos gestos que uno puede ponerle a los animales, pero que en realidad lo que hace es proyectar la propia gestualidad en los animales. Es decir, es una especie de domesticación. Uno lo que pone en el animal, pero los gestos tanto del asco como de la risa parecen ser gestos exclusivos del hombre. Sí. Imposibles de no identificar. Es decir, no es posible que uno no se dé cuenta que otra persona tiene arcadas. Ojos Entonces, cerrados. es algo que no puede ocultarse. Ojos cerrados, lagrimeo, boca abierta, lengua afuera. Pero además la incontinencia del y gesto. la espontaneidad, es decir, sí. no hay manera, Es como de es un fingir, espasmo. no hay manera de fingir que uno no tiene asco. Es decir, uno puede morderse la risa, por decirlo de algún modo. Uno puede evitar reírse, mordiéndose a veces los cachetes en el interior. Uno tiene métodos para evitar reír. Ahora, no hay método dable para evitar
Hay algunos que recomiendan, algunos es el agua fría, comer chicles de menta. Claro, pero es recurrir, eso es como decir, bueno, hay algún medicamento, quizás. Yo lo que digo es uno, por sus propios medios, no puede disimular. Lo que pasa es que la risa tal vez es un proceso espiritual que se manifiesta corporalmente y tal vez el asco es un proceso fisiológico que se manifiesta corporalmente. Y esa es la diferencia, que por eso tenemos que recurrir a cosas materiales para contrarrestarlo. Bueno, pienso en las metáforas contra las fuerzas sobrenaturales pero infernales, del mal, o demoníacas, las fuerzas del mal, que tienen que ver además con una primera identificación que para mí asume también lo asqueroso, que es la identificación entre la fealdad y el mal. Hay ahí una identificación y la suciedad y el mal. La suciedad y el mal, la impureza, la mugre y el mal, la contaminación. Y el mal. Lo que no es no pulcro, lo no higiénico. Lo impuro. Lo impuro. Lo impuro. Aquello que requiere de procesos de purificación, que después van a ser procesos de pasteurización. De pasteurización. Bueno, la leche. Con la ciencia. Bueno, de beatificación con la religión. Es decir, los procesos de pulcritud que tienen que ver con depurar. Es decir, lo que no es pulcro, lo que es sucio, lo que contamina, lo que contagia. Es decir, lo que puede dañarte. Eso genera asco. Lo que, en definitiva, puede acabar fisiológicamente con tu vida. Ya vamos a ver que tal vez haya otros que acaban espiritualmente con nuestra vida. Y tal vez se siente ese asco espiritual que hablabas al principio, pero lo dejamos para el final. Ahora estamos que sí es un rechazo a que no ingrese por ninguno. Ahora seguimos convencidos de nuestra primera posición, que tiene que ver con vincular el fenómeno de lo asqueroso con lo estomacal con los interiores, lo que repugna. Es algo exterior, completamente otro o considerado otro para uno. Algo no pulcro, uno considerándose pulcro, uno considerándose higiénico. Pero yo no sé si estoy tan de acuerdo con que lo que repugna o con lo que asquea es algo exterior. Yo creo que lo que asquea... En un principio, desde lo fisiológico... Es algo que está en el exterior. Ahí está. Correspondiendo a los interiores. Sí, refiere a los interiores, pero es algo que realmente se presenta como algo otro y amenazante, y es amenazante porque está referido a nuestra intimidad. Es amenazante porque está referido... Porque devela además que no somos cerrados. No, está referido a nuestra condición porosa. Poros. Es decir, tenemos orificios. Sí, está referido a nuestra posibilidad... Fosas nasales, boca, oídos, Pero no solo eso, es como si la contaminación solo pudiese darse porque estamos agujereados. Claro. Si no estuviésemos agujereados, no podríamos contagiarnos. Sí, pero no podríamos respirar tampoco. Bueno. Es decir, que... Yo creo que el asco es una especie de principio de distancia. Obliga a pensar. Es más, el asco obliga a pensar el límite del yo, o el yo como límite. Bueno, hay algo delimitante. Sí, pero en realidad también es raro, ¿no? Porque es cierto eso, que delimita el yo, el asco. Pero a la vez, ¿dónde está esa frontera? Y señala una distancia. Claro, el asco lo que hace es... Pero ¿a dónde está? Porque esa es precisamente la experiencia de la náusea. Por ejemplo, en Sartre, que cuando en esta crisis existencial uno ya no puede delimitar su yo. Porque en la crisis existencial uno está asqueado de sí mismo. Claro, pero es un sí mismo rarísimo porque es el sí mismo primero, ¿no? El proto sí mismo, el enajenado, ¿no? Pero en esa experiencia donde Antoine
ve las raíces nudosas. Antón Pirulero, cada cual. Así, bueno, no le iría mal esa canción. Ve todas esas raíces nudosas. Creo que él dice, no recuerdo, pero constantemente dice que él no ve los límites de su yo. Como que todo fuese él también. Es decir, antes como que se veía clausurado y en este momento de la náusea es como que ve que no hay límite. Es decir, que hay una cuestión de límite y de no límite en la náusea. Es decir, señala que debería haber un límite, pero que ese límite tiene que ser tal vez construido, porque realmente no hay. Fíjate que estamos completamente abiertos, Pero fisiológicamente, ¿no? sí, Y es hay- que lo que señala el asco es que somos seres agujereados, que lo que nos marca es estar agujereados y que esos agujeros o esa porosidad es la que permite la permeabilidad del mundo. El mundo Permeabilidad. ingresa. Me gusta esa Es palabra. que tiene que ver. Lo permeable y lo impermeable. ¿Qué sería lo permeable? Un espíritu permeable y un espíritu Lo que pasa es que impermeable. primero que sería el cuerpo permeable, claramente todo cuerpo es permeable. Yo creo que todo organismo es permeable porque si fuese impermeable no podría vivir, no podría asimilar nada. Necesitaría sellado. Es decir, que yo no sé si hay límites realmente y obviamente los límites los forjamos nosotros. Lo que pasa es que cuando yo decía, hay en el fenómeno, en el darse de lo asqueroso, en tanto acontecimiento, cuando acontece lo asqueroso, surge al mismo tiempo la necesidad de la distancia. Frente a lo asqueroso, uno lo que hace es tomar distancia. La sagrada y santa distancia. Que no es... Yo no sé si es la sagrada y santa distancia, exacto, que yo no sé exactamente si es miedo, pero hay algo, Al menos es asco. claro, que no sé si... Es asco, dijimos. Yo creo que conlleva un miedo, que Exacto. conlleva el miedo Cuando lo racionalizamos al es contagio. al contagio. Pero la bendición es que es tan espontáneo que ni siquiera despierta un miedo sino que es, esto no. Al toque, ¿no? Bueno, no sé Inmediatamente. si tan al toque, porque pensemos que en virtud del contagio, en los últimos años el distanciamiento tuvo que ser obligatorio. Ahora, Es decir, que uno puede sí, pensar... pero ¿hubo asco? No, En general, claramente no. fíjate que fue un distanciamiento obligado donde no todo, debe haber personas hubo asco. que hayan No sentido hubo asco, aprensión, ponele. Pero no hubo asco. El asco fue de otro tipo tal Por vez. eso El digo, asco quizá fue ahí hubo miedo. El miedo. miedo al contagio. Pero y después el hubo... asco, A mí me suena el asco al tedio. El tedium vitae. bueno, es que... Al tedio Pero vital. el tedio vital es El asco. el desasosiego o el sentirse asqueado de uno mismo. Bueno. Es el sentirse asqueado de uno mismo. El tema ahí es complejo, porque si el asco inmediatamente lleva a una toma de distancia, el problema con el tedio vital es que uno no puede tomar distancia de uno mismo, o que en todo caso uno debe reconocerse a sí mismo como doble Ahí está. para poder distanciarle Pero como no es... auténtico e inauténtico, como corruptible y espiritual. Bueno, no es eso justamente lo que la toma de conciencia o la autoconciencia, el reflexionar sobre sí mismo, ahí desdoblar en un otro lo que yo era para poder pensarme. Claro, es decir, lo que pasa, el sí. asco en sí mismo en realidad no sería tan insólito pensarlo si uno se da cuenta de lo que era su propio ser hasta ese momento. Pareciera que uno se puede asquear de su pasado o lo que fue hasta ese momento. Tal vez pide algo más el espíritu. Uno se puede asquear de sí, es decir, uno puede reconocer que uno también es rancio, que uno también Hay está algo que cuajado. Hay algo que está
pudriendo. Que uno está claro, que uno está Estancado. todo coagulado. Aguas estancadas, caldo de cultivo. Que uno es un caldo de cultivo. En los dos, en las dos acepciones del caldo de cultivo, ¿no? El que da vida y el que también genera muerte para generar vida, ¿no? Y yo El caldo diría de que el cultivo es- asco tiene por ahí más, a mí se me ocurre que el asco tiene más que ver con un caldo de cultivo contagioso y mortal que de un caldo de cultivo productivo y vital. Claro, yo digo que es productivo y vital pensándolo ahora, ¿no? Es decir, si uno lo piensa, es vital, ¿no? Caldo de cultivo. Pero efectivamente, cuando se usa la palabra caldo de cultivo como algo que genera muerte. Pero es sospechoso, ¿no? Que sea la palabra caldo y cultivo. Caldo nutre y el cultivo es algo donde surge la vida. ¿Qué es lo que muere y qué es lo que nace? Habría que preguntar de un caldo de cultivo. Igual me interesó esto de... porque hasta ahora estábamos Yo viendo igual el lo que fenómeno... creo es el caldo de cultivo, sea entendido como principio vital o como principio mortal, de cualquier modo es contagioso. Y para mí, cuando el asco se relaciona con el caldo de cultivo, lo que indica es que hay ahí, ni siquiera la posibilidad, que hay ahí la evidencia de un pronto contagio. Sí, Y en un punto, en el asco, lo que sucede, en el asco como fenómeno, lo que sucede es la posibilidad o la evidencia de que uno, si se acerca, se va a contaminar. Si se acerca, se va a contagiar. bueno, Que la mínima mancha lo va Eso. a llenar de... sí, es eso, porque hasta ahora estábamos hablando de esta distancia, pero hay que ver ahora cuando tocamos efectivamente aquello asqueroso. O cuando nos salpica, ni siquiera O- hace falta que lo toquemos No, o que nos vayamos y toca. limpiemos. Nos entra en Nos contacto. salpica. Exacto, entra Una en mínima. contacto. Una mínima mancha. Claro. Y es como minúscula, y vos lo dijiste, ¿no? Parece que te tomara todo, ¿no? Y Me uno lo- llené de... Claro, sí. Mirá, el me famoso que llené hace, de... ay, no sé, es así, ¿no? Es exacto, Como- es y la... apenas tocaste, la ¿no? repulsión, el rechazo. Te untaste Bueno, es que y es haces exacto. Es, la masa, inclusive. La masa, viste que hay cuando uno amasa y la masa está todavía como muy pegajosa, que te queda viscosa en la masa. Viscosa es ahora viscosa. podemos ver las características de lo asqueroso. Pero queda viscosa y uno enseguida se pasa harina como para sacársela haciéndose choricitos, Para hacer ¿no? los grumos, Porque para hacer los grumos de la parece que viscosidad. esa viscosidad queda adherida y empieza a penetrar por nuestros poros este elemento extraño contagioso. Sí. Es decir que ya tenemos como una primera, indirectamente Pero sacamos además, una claro, parte pero además del eso objeto es- asqueroso, sería lo viscoso. En lo asqueroso, además de esto, pero volviendo al mismo tema, en lo asqueroso, lo ínfimo es excesivo. Es la mínima mancha por el todo del organismo. Claro, es la partecita por el todísimo. La ¿no? partecita Wow. por el todísimo. Perfecto. La sinegloquísima. Es lo microbiológico, lo que amenaza todo lo macrobiológico a la larga. Bien. Ahora, si tuviésemos que reflexionar sobre los efectos del asco, sobre el asco en tanto fenómeno, en cada uno de los sentidos, haciendo como una breve descripción de qué es lo que provoca lo asqueroso, o cómo percibimos a través de los sentidos lo asqueroso, cómo se percibe en el olfato, en el oído, en la vista, en el tacto. Y empezando por el tacto, o porque veníamos de eso, de lo viscoso. Sí, Es decir, como algo pegajoso, esto, ¿no? Que en la naturaleza hay ciertos vegetales, inclusive hongos que son como viscosos,
que tienen esa función para que queden adheridas las esporas en ciertos animales por más tiempo. Es decir, lo viscoso tiene ese grado de adherencia. Por eso Pegajosidad. la Lo asqueroso pegajosidad, tiene que ver con lo claro, la pegajoso. pegajosidad en un punto, ¿no? Lo tacto pegajoso como la miel, ¿no? Que es muy rica el sabor, pero al tacto es espantoso. En uno enseguida se va a lavar, ¿no? Cuando si uno se unta con miel. Vos fijate ahí. Sí. Recuerdo a los escépticos acá con los tropos del escepticismo, donde hablan de que hay cosas que son agradables para un sentido, pero desagradables para otro, y es el caso de la miel, ¿no? Dulce, rico, pero espantoso para el O tacto. sea, el tacto te lleva directamente a la necesidad de quitarte esa pegajosidad. Pero por otro lado, a mí me parece que además, respecto del tacto, está también vinculado con algo tibio. La temperatura. Con Sí. exacto, la temperatura de lo asqueroso, y no necesariamente por estar a temperatura ambiente, sino más bien porque deja la impresión táctil de que estuvo inmediatamente en lo caliente, es decir, algo que estuvo inmediatamente en los interiores. Claro, que es a temperatura corporal en realidad. Exacto. A 36 grados sería, 37, algo bien A tibio. temperatura interiores. A temperatura de los interiores. Sí, completamente. Es decir, es algo que está entre medio de lo frío y de lo caliente. Es que es esto, ¿no? Si uno tuviese que elegir y tomar un vómito, de tomarlo, ¿cómo lo tomarías? ¿Frío? ¿Con hielo? ¿O así directo Con o hielo. caliente? Con hielo. Bueno, por eso, un licuado, un smoothie de vómito sería granizado, ¿no? Bueno. Con hielo a la licuadora. Con hielo sin duda. Es más, cambia completamente. Porque lo apaga tal vez al sabor, no Cambia sé, pero completamente, no sería, sí. sería, por ejemplo, preferible ante una tortura, como inclusive bien caliente también. porque viste Inclusive no sé si sería una tortura. que sería solamente digestivo. Es verdad, totalmente caliente también. O sea, Casi que queme, ¿no? Como la sopa caliente. Hervir los vómitos o congelarlos. Bueno, llegada la necesidad, pero nunca a temperatura interiores. nunca a temperatura El problema interior. es esa temperatura donde acaba de salir. Sí, Donde acaba de salir. Ahora, en los extremos, deja la impresión de que no es tan terrible, de que lo asqueroso, es decir, con los extremos, parece que lo asqueroso va perdiendo su asquerosidad, sí. ¿no? Al menos respecto de lo táctil. Ahí tenemos ya lo táctil. Exacto, tenemos lo táctil. Sobre el olfato. Bueno, en el olfato lo que da desagrado, rechazo es a lo podrido, ¿no? A lo que es a la putrescina y a la cadaverina. ¿No? A ese cuerpo en La descomposición. putrescina en la cadaverina. Claro, a eso orgánico que se está en descomposición, que sería lo podrido, Lo ¿no? cadavérico. La putrescina. Claro, lo descompuesto. Y lo cadavérico en lo vivo también, en el cadáver, ¿no? Pudriéndose, que genera un olor espantoso, es el olor de la carne o el pescado podrido también, Exacto, ¿no? es la caída de algo orgánico. Algo orgánico quedó perdido en un rincón y entró en putrefacción. Sí, es lo que se le dice en química tal vez el lixiviado. A ver. Porque el lixiviado es por un proceso natural también, que esto en la descomposición, esos líquidos, ¿no? Que hay en los basurales, que son espumantes, donde hay tan mal olor. ¿Cómo es el proceso de lixiviado? Que es un proceso natural, que es muy parecido al del filtrado, pero que no es el filtrado. Porque el lixiviado lo que es de algo sólido, es decir, de un cuerpo, cuando pasa agua o un líquido, se separan lo soluble de lo no soluble, quedando solo lo sólido con lo no soluble, y el agua se mezcla y disuelve todos los contenidos orgánicos que pueden disolverse, ¿no? Con el agua.
eso genera ese caldo, ¿no? De cultivo. El caldo El de caldo de cultivo. cultivo que uno ve en los basurales, esas aguas burbujeando, ¿no? Que hacen En ebullición. con ebullición Sí. de putrefacción. Y también a la mugre, ¿no? Al mal olor de la higiene corporal, ¿no? El olor a chivo, el olor a caca, Lo que quedó abandonado, el desecho. lo abandonado lo orgánico, Sí. lo abandonado lo orgánico, sin intervención de algún método higienizante, tiende hacia lo asqueroso, tiende al hedor, Sí, mal aliento, olor a transpiración, a grasa, que pelo. no son aromas, no son olores, son hedores. Hiede, el cuerpo hiede. Es una época, ¿no? De neomugre, de neo... Las neosuciedades, De las las neosuciedades, incluso Sí, ¿no? las grasas En los días de humedad, propias de... Bueno, en los subtes. el pelo, hay algo, el pelo, el manojo. Sí. Hay Uy, algo. el manojo Bueno, en El la manojo bañadera. es toda una figura, Del pelo todo De las cañerías. apelmazado y además está viscoso por pero el no jabón. solo eso, hay un momento en el cual, cuando uno tiende que, en general uno se pone varios papeles higiénicos Sí. para tener ese acceso, estoy pensando en la cañería de la bañera, para tener ese acceso y cuando te muy de película de terror, cuando tiras, hay un momento, el momento de formación del manojo, donde en realidad lo que sucede es que pasa de ser un puñado de pelos a ser algo así como un ovillo Sí. que no corresponde exactamente al cabello de uno ni al cabello de ninguno de los miembros de la familia. Es el decir, cabello ahí de todo el pueblo, es el de toda la cabello ciudad. del túnel. Es cuando uno lo hace en la bañera de un edificio, da la sensación de que lo que hay ahí es el pelo de todo el edificio, pero además de los ancestros Sí. del edificio, se traba como en un Y manojo. los que se van a generar a partir de ese manojo. Los futuros Exacto, seres. bueno, ahí también hay, digamos, si uno comparase con lo que veníamos describiendo, Ese lo agregamos al lo táctil. hay ahí también algo que tiene que ver con el tubo de los interiores, con la salida a los exteriores y con la rejilla como la porosidad entre el Claro. adentro y el afuera. Es una metáfora Entonces, claro, muy ahí- adecuada. Y en este Exacto. paréntesis, entonces, volviendo al olfato, habíamos dicho la neomugre, que nos llevó a los pelos y al manojo del tacto, que sería lo viscoso, porque eso es viscoso, se transforma con el jabón en una cosa... Es viscoso, es poroso, es... Eso lo agregamos a lo táctil, como un ejemplo de asqueroso táctil. Y visual también. Es inesperado, porque de repente se traba en algo mucho mayor de lo que uno imaginaba que iba a encontrar. Te diría que eso no sé si nos lleva a lo siniestro también. Eso ¿eh? lleva a lo eso lleva a lo siniestro, Sí. sin duda. Sí, Pero bueno, para sí, continuar... porque además ahí tiene que ver con los familiares, ahí hay en porque juego ese manojo otras es de todos los pelos de la cuestiones. familia. Sí, Si es que uno vive con otros o de los miembros. vecinos, o de la comunidad, o de la ciudad, o del mundo, de la globalidad, es decir, ahí va en extensión. Por lo menos uno lo tiene en mente, aunque sean de uno, Sí, nada más. completamente. Bueno, entonces, volviendo al olfato, habíamos hablado de los olores, ya. Descomposición. Putrescina, cadaverina, mugrecina. Listo. Ahora pasemos al próximo sentido, ¿no? A mí el que más complejo me parece de pensar respecto de lo asqueroso es el oído. Bueno, pero, ¿Cómo se oye? bueno, el oído pareciera es el sonido que emiten todo ese tipo de flujos o de viscosidades, ¿no? Es esa famosa burbuja del caldo de cultivo que hace... El famoso... El splat. Sí, las tripas rugiendo. Claro, es eso que se... El rugir es triposo. Eso al oído, ¿no? Sí. Al oído. Que pareciera que al oído no se muestra, pero sí se muestra en ese triperío. Es más,
las películas de terror que tienen buenos efectos de sonido cuando muestran algún, que ahora tal vez lo veamos con el tema de la vista, destripamiento, está ese ruidito, ¿viste? De tripa. Sí. Ese produce especialmente asco Como de una también. multitud de lauchas hay algo, sí. Sí. Entonces hay En el oído, un sí. ruido específico de lo asqueroso que tiene que ver con cierta ebullición de los interiores. Bien, entonces tenemos por ahora el olfato en descomposición, el oído de esta especie de tripas bulliciosas, Ya teníamos el tacto, nos quedaría el tacto, la lo vista. tibio y la vista. Lo que en la vista yo creo que es el famoso cine gore, el de terror, Sí, el género que es mostrar en exceso esa cantidad de sangre o de tripas saliendo a litros, ¿no? En el caso de la sangre, Sí. o por kilo, en el caso de los chinchulines. Lo que pasa es que para mí en la vista hay dos posibilidades. O la exageración o la literalidad más extrema. Porque estoy pensando en la de Fellini. ¿Cuál? Perdón, en la de Pasolini. La de Pasolini. Sí, Bueno, ojalá hubiese alguien sí, que nos ayudara a recordar. Bueno, no importa. ¿Saló? Saló. Esa escena es la literalidad Bueno, y también en lo porno a más veces hay. repulsiva también. Calígula. Exacto. Calígula, yo dije, ¿esto es sexo? La Gran Comilona. O la Gran En la Comilona. Gran Comilona. Hay también Greenaway, es un director que maneja lo asqueroso. Greenaway, sí, completamente. Los caracoles, pero ahí a lo que refiero es a esa lo asqueroso siniestro. Exacto. A esa literalidad. Es decir, en lo visual. Puede ser la literalidad más obscena. Lo pornográfico, pero que no llega a excitar, pero sí da asco. Exacto, es la literalidad obscena. La literalidad obscena o la exageración gore. La exageración ¿No? gore Sí. de este líquido que tiene que estar como coagulado o en proceso de coagulación, ¿no? Que es extremar la letra a la obscenidad metafórica. Sí. Sí. Y también, no solo esto de que debe mantenerse adentro del cuerpo como el líquido espiritual, que es la sangre, que no tiene que estar afuera de un cuerpo, porque es la muerte. Sí. También es el desmembramiento, el quitar partes de un cuerpo, ¿no? Mutilar o herir inclusive, ¿no? Los tajos. Yo, por ejemplo... Lo que deja al descubierto los interiores, o lo que deja entrever, es la apertura esa. Esa apertura, y el hecho de infligir esa apertura, ¿no? Con bisturí, con eso genera... Por ejemplo, yo vi ayer... Cronenberg ahí. Bueno, Cronenberg Sí. tenemos. Yo vi ayer Napoleón y, bueno, la decapitación de María Antonieta. Está muy bien lograda y cómo muestran la cabeza, ¿no? Decapitada, Sí. colgando en ese gesto de muerte. Si bien no hay mucha sangre, no tiene, aunque chorrea sangre, pero no tiene tanta, Sí. el hecho de verla con una mano en una cabeza a mí me produce mucho asco. Eso no debería estar, una cabeza además, ¿no? Tal vez una mano se lo permite más. Respecto de lo asqueroso, el vómito y el manojo, para mí, recomendabilísima la última escena de La Maldad Acecha. Gran película, pero la última escena de La Maldad Acecha es la Argentina. extraordinaria. Bueno, extraordinaria. Recomendamos entonces el cine argentino. Cine, brindis por el cine Brindis argentino. por el cine argentino, que sea bueno, Sí, por supuesto, buenísimo, ¿no? buenísimo. Hay que bancar lo bueno. Buenísimo. Además, primero lo argentino, después lo bueno. No. Lo bueno, y si es argentino, Mi mejor. grito de corazón. No sé. Entonces estamos en olfato, Tenemos, sí, visión, visión y ahora quedaría oído, el gusto. tacto y queda el gusto. Y el gusto, pienso... Está en esta zona. Claro, que está en esta zona,
Que, claro, lo que yo pienso Viene de abajo en ebullición hacia arriba. hacia arriba. Pero uno no solo degusta un vómito, que el vómito uno lo degusta, que tiene algo de ácido. No sé si degustar Y sí, es la palabra. Yo pero más bien diría... lo gusta. Por eso, yo más bien diría Pero no quería decir gustarlo que a porque- uno lo disgusta. Claro, Porque pero una bueno. cosa es gustar, otra cosa es degustar y otra cosa es disgustar. El vómito, a uno lo disgusta. Y lo saborea. Bueno, vas a dar por el tema de lo saborea al Bueno, vomitar. yo insistiría Que en lo tiene- disgusta. Claro. En esas posibilidades Pero para ir a qué conceptuales. tipo de sabores son los que Los que uno vincula con lo a lo asqueroso. asqueroso, tal vez sea lo ácido, como el vómito, a esas cosas que son tipo ácido y agrias, o lo agrio que lleva lo ácido y lo amargo, ¿no? A lo amargo también, eso que rechazás enseguida, no es la cucharada de café, date una cucharada de café. Sentís un rechazo inmediato, es muy amarga. Claro, pero yo no sé si ahí utilizaría el término asqueroso. Yo, por ahí, hay algo Capaz que en inglés, del ejercicio gestual. claro, porque es el disgust. Sí, El famoso también cuando hay algo muy ácido, tipo una mandarina, que uno hace... Cuando es que ácida, sí. ¿no? Que Sí. Hay algo en la reacción. no es de lo asco física. nauseoso, pero sí es un rechazo patente de no querer eso, que es lo que veníamos definiendo al asco, ¿no? Ese alerta y dejar afuera Es un eso. rechazo papilogustativo. Sí. Es un rechazo papilogustativo. Ontopapilogustativo. Ontopapilogustativo. Es un disgusto ontopapilogustativo, sí. Exacto. Entonces, bueno, pero está en esta zona. Sí, está. Digamos, está en El gusto nos lleva a la zona de la laringe. Y también vos fíjate qué casualidad, que es también donde están las cuerdas vocales. la voz humana. Ahora, viste que la arcada es una vocal, es la después termina con la G. Pero Exacto. sale la A de acá, de las Y cuerdas va vocales, y va hacia la exacto. boca, y G porque la lengua queda Exacto, es que es vibrando como una ahí es- de la campanilla, claro. Y lo que pasa es que en la zona del gusto y del disgusto. A ver, bueno, el nudo en la garganta. Es la zona del gusto, la angustia, sí, es Sí, el se me hizo un es- nudo en la garganta. Exacto. Y el nudo en la garganta, ¿qué es lo que se anuda? Habría Bueno. que ver, ¿no? Porque se detiene. Tanto un proceso fisiológico, tal vez, de aquello. Uy, es largo Es el que tema. eso Porque vos señala fijate- lo que no puede digerirse, ¿eh? Claro, pero viste que hay dos cosas ahí. Es lo que no puede digerirse en los dos aspectos. Tanto en el corporal como en el espiritual. Totalmente. Por Ni eso yo baja hablaba ni de las sube, cuerdas vocales. queda acá. Vos fijate que hay algo, por eso yo señalaba hay algo en esta zona, donde parece que la buena digestión, o la mala digestión, se juega en la garganta. Es la compuerta No, principal. exacto. ¿no? Entonces, te permite decir y liberar o callar y retener. Entonces ahí me parece que hay algo de apertura del gusto y del disgusto que está en juego en esta zona. Sí, sí. En el nudo, en la garganta, que Es se el anuda nudo- y se desanuda. El nudo de la cuestión. Sí, Y ese nudo de la cuestión habría que ver cómo se puede desanudar. Calculo que hay maneras auténticas e inauténticas de anudarlo y desanudarlo. O correctas e incorrectas, pero no me gusta decirlo así. Pero tal vez buenas o malas para yo cada diría uno. mejor... Exacto. No. Mejores o peores. Pensé que ibas a decir mejores o peores. No, yo diría emancipadoras o esclavizantes. Es decir, uno se emancipa y digiere o se esclaviza y se indigesta. Me parece que hay algo en ese nudo. Yo que le tengo miedo al vómito, que prefiero a veces tragar, que es algo que tal vez es mejor largarlo. ¿Qué pasa con eso que uno le cuesta vomitar y lo trata de pasar para ser digerido? Pero además el término que se utiliza para vomitar, porque es devolver. Devolver, sí. Devolver. Uno devuelve a su lugar de origen, como si las cosas tuviesen un lugar de origen y pudiesen ser devueltas por una mala digestión a ese lugar. Ahora, igual lo mal devuelve, ¿no? Lo arroja.
Sí, ahí lo además arroja, lo claro. arroja todo deshecho. Exacto. No lo Sí, arroja, no, lo claro. devuelve en las mismas No, condiciones. exacto. No es que me parece que es el indicio de que uno nunca puede devolver en las mismas condiciones. Uno devuelve maltrecho. Cuando uno devuelve, devuelve maltrecho. Es que hay tiempo, devuelve mal usado, devuelve abusado, devuelve vejadas las cosas. Ah, eso me interesa lo de vejado. A ver qué sería. ¿Qué sería vejar? Porque No, estás lo hablando... que yo creo es que tiene que ver en un punto lo asqueroso en esto que en algún momento Pero de bueno, la hablas de una conversación vejación, traíamos de que una- tenía que ver con nuestro estar agujereados, si lo asqueroso tiene que ver con nuestra condición de seres porosos, es decir, con nuestra estancia agujereada en el mundo, en un punto lo asqueroso es el peligro de la vejación, el peligro de que algo del exterior se incorpore. Pero vos hablas de una violación o de una vejación corporal o una vejación espiritual o Y lo que pasa es que intelectual. para mí ahí están las dos posibilidades. Y las dos posibilidades quizá resulten repulsivas o asquerosas. Es decir, todo lo que está vinculado con las violaciones físicas o anímicas me parece que maneja un poco la terminología de lo asqueroso, Y ahí está de lo supurante, de lo sanguíneo, de lo prohibido, de lo exterior introduciéndose violentamente en los interiores. Es decir, me parece que ahí se manejan un poco todos estos conceptos en las vejaciones, tanto físicas como anímicas. Espirituales. De hecho, el nudo en la garganta en un punto Sí, es señal de una vejación indigestión. espiritual. Exacto, algo está sucediendo ahí. Sí. Parece que ahí anida la angustia en esta zona. Ahora, para evitar, no sé, pensé en la hepatalgina recién. ¿No? Es decir, si uno quiere no deshacerse de eso, tal vez toma algún tipo de digestivo. ¿Habría algún digestivo? ¿Cuál sería un digestivo espiritual para no vomitar lo que uno tiene acá? Esa tal vez sería una pregunta, si es conveniente tal vez tomar digestivos espirituales. Una hepatalgina espiritual, hepatalgina anímica. No sé, es muy largo ahí, pues nos meteríamos dentro de tal vez de lo que es el análisis, el resignificar, la propia Bueno, pero psicoanálisis, poco ¿no? La lo psicoterapia. asqueroso en esto que nosotros decíamos, lo asqueroso como indicador de tres instancias: los interiores, los exteriores y una especie de poro limitante o de límite poroso. Bueno, lo asqueroso quizá indique algo así como un viaje al túnel de los interiores, o como un viaje al corazón de las tinieblas. Es decir, hay ahí La caverna de Platón. bueno, es que hay ahí una especie de revisión de los interiores, de cómo son vistos nuestros interiores cuando salen al exterior, de Ahora, vos estás lo hablando... repulsivo, pero además vos fijate este juego, hay algo de repulsivo cuando uno ve afuera aquello que debería estar adentro, ¿no? Porque decíamos, bueno, las tripas, las amputaciones, todo lo que tiene que ver con lo orgánico fuera de lugar, pero al mismo tiempo, cuando lo interior no sale, hay una desesperación o una exasperación o una indigestión todavía mayor. Hay una constipación.
Es la época de la constipación. Es que el mal epocal yo creo que tiene que ver con la irritabilidad y con la constipación. Es decir, sin duda, el mal epocal actual es de carácter digestivo. Es de carácter Es digestivo. digestivo. Tanto, pero es insólito porque estamos hablando de las entradas y de las salidas. Y de algo en el medio que sea algo de digerir. Es decir, digerir, asimilar en el medio. En la entrada, vomitar, no permitir el acceso como un proceso también de defensa. Pero también está la salida, en vez de excretar, el retener. Eso querría saber. Ansiedad, yo lo que ahí diría es... ¿Qué es lo que retenemos? Ansiedad y vómito, Sí. incorporación, Incorporación. es una buena digestión. Una La buena buena digestión, digestión sí. incorpora, digamos, la buena digestión incorpora. Los extremos Sí. no permiten incorporar. Lo que tenemos es ansiedad y vómito, o rencor y constipación, o retención y constipación. Los extremos que no permiten el ingreso o la salida, ¿no? Exacto, obturan en la devolución y el arrojo, o en la retención y el rencor, digamos, obturan en los dos extremos. Y esto que yo decía en la contemporaneidad o en la actualidad, estoy pensando, no es que se me ocurra a mí, sino que estoy pensando que hay toda una familia conceptual del pensamiento que permite analizar la época desde la terminología del flujo, del reflujo, de la náusea, de la digestión, de la buena digestión. Incluso estoy pensando en Nietzsche cuando llama, para ser un hombre moderno hay que ser vaca, hay que tener más de un estómago, hay que poder rumiar. Para digerir, la buena digestión tiene que ver con el olvido tiene que ver con la capacidad de hacer lugar a las novedades, es decir, es una facultad positiva. Sí, en este caso digerir sería pensar y analizar, tal vez, para poder olvidar. Y Es digerir imposible. al menos es no obturarse uno con sus propias condiciones rancias, no obturarse uno de uno mismo. Liberar, hacer lugar, Ahora, para liberar eso retenido en esta... no acumular hasta Ahí pudrirse, está, no acumular hasta acumular. pudrirse, porque el constipado acumula hasta pudrirse. Claro, vos fíjate que ahí la acumulación, estamos ya muy cerca hablando de acumular, tal vez del capital en algunos casos, de acumular rencor, de lo que sea lo acumular Apilar por sí. la montaña. Sí, la hacer montaña. la montaña. Apilar por sí, por las dudas. Más allá de lo que sea. Y habría, de la misma manera que planteé hace un rato, si puede haber algún digestivo como la hepatalgina, ¿cuáles serían los laxantes Anímicos. espirituales o anímicos que tendríamos a mano para poder deshacernos de una vez por todas e ir de espíritu? Ay, yo no sé si... Yo siento un olor. Ay, sí, hay un olor a caca. Ay, sí. Yo no sé.